Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va? Un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, siempre con el tema del mundo sefaradí. En este caso también vamos a volver sobre la presencia judía en un lugar que nunca habíamos imaginado que habían andado judíos por ahí, al menos yo no tenía esa referencia. Los Baleares o en particular Ibiza para nosotros es otra imagen. Así que para hoy también tenemos grandes sorpresas en esto que es nuestro encuentro en vivo de cada jueves. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Qué lindo, qué gran gusto estar aquí como cada semana y siempre con un tema nuevo, diferente y como decía Marcelo, un tema para nosotros por lo menos novedoso, no tan investigado, no tan difundido. Y bueno, veremos hoy qué podemos aprender sobre esta parte. Pero antes, como siempre, tenemos información para compartir. La primera información es cómo hacer para quienes quieran colaborar con nosotros, que la forma de hacerlo puede ser con algún aporte monetario en cualquier moneda a través de las distintas formas que tienen para hacerlo y que ahí la tienen en la imagen y si tienen dudas nos consultan, pero no solamente con dinero porque también tenemos algunos costos para que pagar de las plataformas de mailing y de todo esto, así que también para promover todo lo que es la cultura sefaradí, que se multiplique todos los videos que hacemos. Entonces, poner me gusta, poner el pulgarcito, eh, compartir los videos, mirarlos, eso también nos viene muy bien y de todos esos somos muy agradecidos. También agradecemos a todos los disertantes que todos y cada uno de ellos no ha cobrado absolutamente nada, tampoco lo hacemos ni Liliana, ni yo, ni nadie que colabora con el Centro Cultural Sefarad. Somos todos absolutamente voluntarios, nadie gana un solo centavo, todo lo invertimos en, bueno, hay que sostener mailing, hay que sostener plataforma, hosting para los sitios y todo eso. Dicho esto, que lo vamos a decir cada vez y no nos vamos a cansar de decirlo, vamos a ver qué es lo que tenemos como próximas actividades en esta semana. Sí, este próximo domingo nos toca Encontros de Al-Had, como cada semana, nuestra actividad en judío español. Esta vez representaré al Centro Cultural Sefarad con la presentación de Taksim Akarakoy, Historias y Memorias de los Judíos, con mi invitado Jaime Behmoaras de Estambul, que nos va a contar sobre este tema, un recorrido sobre lo que pasaba entre estos barrios judíos en Estambul. Bueno, como siempre, a la 1 del mediodía en hora de Argentina y hay más horarios de referencia de diferentes países y ciudades en el anuncio que podemos ver aquí y que se puede encontrar en nuestra página web sfarad.com. Digamos que Taksim y Takarakoy son dos de los centros más importantes de Estambul, donde en buena medida se desarrolló la tradición y la cultura sefaradí post-Inquisición. Y el jueves que viene, uno de los temas El jueves preferidos del público. seguro, y nuestro también. Spinoza y la tradición, está un poquitito, La hay que tradición. corregir el Sí. texto. Spinoza y la tradición, esto será con Fernando Mancebo, licenciado en filosofía, docente e investigador. Él está dedicado en estos últimos tiempos justamente a investigar sobre Spinoza y sus diferentes aspectos, y él será nuestro invitado de la próxima semana. Y para hoy, Hoy, esto que hablábamos al comienzo, historia de los judíos de Ibiza. Muchos de nosotros a lo mejor pensábamos que en Ibiza no había habido presencia judía. Sin embargo, aquí de la mano de Joaquín Madrid Aznar nos vamos a enterar cuál es la relevancia de este lugar para los judíos. Joaquín Madrid Aznar es licenciado en Historia y experto en Historia y Filosofía de las Religiones. Es miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y de la Asociación Europea
para el estudio de las religiones. Es coautor de 3 libros, 2 junto con Antonio Planas Palau y el tercero con Francisco Javier Torres Bonet, y es autor justamente del libro Historia de los judíos de Ibiza. Le damos la bienvenida. Hola Hola Joaquín, ¿cómo Joaquín. estás? Hola, buenas noches aquí en España, buenas tardes en Argentina. Sí, ya casi de noche, porque siendo el invierno anochece temprano, Buenas tardes. así que contentos de saludarte. Estás en La Rioja, ¿no es así? Sí, correcto. Nací en Ibiza, pero llevo 22 años viviendo en la Rioja española. Está muy claro, porque tenemos Claro. en La Rioja por aquí Sí, también, es cierto. Aquí correcto. tenemos La Rioja, Córdoba, tenemos mucho que trajimos Sí. de allí. Bueno, Joaquín, tienes para sorprendernos hoy a ver cómo es esto de presencia judía, nada menos que en Ibiza. Teníamos claro, más o menos por el tema de Mallorca y Menorca, en la zona de los Baleares, pero de Ibiza no teníamos noticia, así que estamos muy ansiosos de escucharte. Pues sí, en el caso de Ibiza, claro, quizá eclipsada por el CAL de Palma, por la entidad política, económica, bueno, sobre todo cultural económica del CAL de Palma, la judería de Palma, y también en cierta medida por el de Menorca. Bueno, de Ibiza no teníamos muchas referencias. A mí siempre, como estudioso de la historia local, de la historia ibicenca, me llamaba la atención un lugar como Ibiza, que ha sido crisol de culturas por los que han pasado fenicios, cartagineses, vándalos, bizantinos, árabes, cristianos, sin embargo, y esto ya era algo que me llamaba la atención siendo joven, no encontraba grandes referencias al pueblo hebreo, al pueblo judío, ¿no? Cuando era una constante en el resto del territorio, ¿no?, nacional, en la península ibérica y en las Islas Baleares en concreto. Entonces, bueno, yo ya desde joven, pues bueno, cuando encontraba algún artículo al respecto, cualquier cosa, bueno, pues iba recopilando, iba guardando, iba comprando aquellos libros que me pudiesen servir. Desde luego, por lo que respecta a la presencia judía y después el problema Chueta en Mallorca, hay muchísima bibliografía en ese sentido. Bueno, me ha ayudado también, ha sido una gran aportación y en menor medida Menorca, pues sobre todo Mallorca. Pero como digo, ha sido un trabajo casi yo diría de artesano, ¿no? Porque Ujú. después de muchos años de ir recogiendo, finalmente durante el confinamiento, bueno, disponía de todo el tiempo y es cuando decidí poner negro sobre blanco y empezar a escribir, ¿no? Empezar a encajar todas esas piezas, como decía, del puzzle, las teselas, del mosaico, para darle sentido, darle una coherencia a todo aquello, ¿no? Que eran artículos sueltos, como digo, básicamente artículos y, por supuesto, toda la documentación que he tenido que consultar en diferentes archivos. Excelente. Entonces Afortunadamente, te dejamos con el público y te escuchamos con atención. bien, genial. Y afortunadamente, hoy en día, la verdad, aquí en España, bueno, buena parte de los archivos están digitalizados. Entonces, y bueno, empecé como digo, a ponerme manos a la obra, a indagar, a investigar. Como digo, ya había recogido bastantes referencias, tenía archivado una buena parte de esa documentación eh, y libros, sobre todo artículos y libros, y bueno, empecé a investigar. Afortunadamente, repito, al estar digitalizado buena parte de los archivos en España, algunos de ellos un día de gran importancia, como es el de la Corona de Aragón. El archivo de la Corona de Aragón está digitalizado en gran medida, ha sido maravilloso, es decir, investigar, eh, profundizar, como quien dice, en, en sus fondos y encontrar verdaderas joyas. Y eso me ha pasado también con la Biblioteca de Cataluña, con la Biblioteca Nacional y otros archivos importantes, ¿no? Estoy destacando estos porque sí que son importantes. Pues ha habido dos de ellos que sí que he tenido que asistir presencialmente a sus archivos, que son el Archivo Histórico de Ibiza y Formentera, y el archivo del Reino de Mallorca, que he tenido que visitar, lógicamente. El archivo de Ibiza sí que está digitalizado en gran medida también, sin embargo, el de Mallorca pues aún me queda mucho por hacer y ahí ha sido
un lugar fantástico en el sentido de que, bueno, los fotos que tienen son increíbles y bueno, pues pude aprovechar ya pasado el periodo más duro del confinamiento, que ya nos podíamos mover, pues unos desplazamientos que hice a Palma y pude consultar parte de esos fotos. Mi trabajo, yo he pretendido poner de manifiesto algo que hasta ahora pues había pasado un poco desapercibido. Y es que en Ibiza hubo una pequeña comunidad judía y posteriormente conversa. Y aunque parece un planteamiento muy sencillo y quizá muy elemental, algunos incluso pues, se podrán reír al respecto, decir, bueno, pues, como en Mallorca o Menorca, sí, pero no. Es decir, aquí, pues como reitero, teníamos pocas referencias. La Torre de Sabinar frente a Esvedra y conocido como también una parte de ella, allá mismo, el Escape dels Jueus, por cierto, que aparece en mi libro. Bueno, entonces, como digo, quise poner de manifiesto algo tan elemental como eso, que hubo una comunidad, una pequeña comunidad judía hebrea en Ibiza y después conversos del clan judío, ¿no? Y digo esto porque algún, no sé si era historiador o una persona que vive en Ibiza, que no es de allí, vino de otro país y yo creo que no conocía muy bien la historia ibicenca, llegó a afirmar con rotundidad que en Ibiza nunca hubo judíos. Y uno cuando investiga un poco, escarba e indaga y profundiza, como digo, en algún periodo en concreto, otros sí que son más un trabajo más de hipótesis, pero hay periodos que son contestables, la cantidad de documentación que tenemos al respecto y que confirman efectivamente que hubo una pequeña comunidad judía en Ibiza. Entonces yo he pretendido realizar un recorrido por la historia desde el punto de vista cronológico, desde la primera colonia fenicia en Ibiza hasta el siglo XX. Ha habido algunos autores que han sido de gran ayuda, que me han aportado informaciones y referencias documentales interesantísimas y relatos muy complementarios y de profundidad. Pero como digo y reitero, no había nada, no había un trabajo al respecto, sino artículos sueltos o algunas pequeñas referencias en alguno de sus capítulos, ¿no? O en algún capítulo en concreto, poco diría yo, más bien referencias, párrafos, ¿no? Sí que me gustaría recalcar algún historiador local que sí que tiene, por ejemplo, en este caso, Joan Mari Cardona, un historiador que ya falleció, que sí que aportó algún artículo interesantísimo en alguna revista local hablando del carrer de Jueus, que después comentaré. Autores también locales, como por ejemplo Josep Amengual Batlle, que no es ibicenco, pero sí que tiene unos trabajos fantásticos sobre la presencia judía y los orígenes de la cristiandad en Baleares, que han sido de gran apoyo y una referencia fundamental también para ese trabajo. Artículos sueltos de un periodista mallorquín, Pere Bonín, de apellido Chueta, por cierto, que tiene unos trabajos interesantísimos también. Uno de sus libros se va a reeditar en inglés, Sangre Judía. Artículos, como digo, artículos sueltos, pero que también han sido algunos muy sustanciosos, digamos, ¿no? Bartolomé Escandell Bonet, un historiador que también falleció no hace mucho, un medievalista impresionante y, bueno, sobre todo especializado en la época moderna, pero que hace un recorrido por todo lo que fue el periodo de la Corona de Aragón y aparece también alguna referencia. Como digo, alguna referencia, me refiero a un pequeño capítulo, casi un párrafo, no va más allá, ¿no? Pero bueno, fue una aportación interesante también. Jorge Maiz Chacón sí que es un historiador, es que no, estos por lo menos, hay muchos más, lógicamente, la biografía es muy extensa, pero estos sí que los quería comentar, quería mencionarlos porque creo que han sido, cada uno en su medida, me han aportado y me han ayudado muchísimo. Jorge Maiz Chacón tiene publicados varios trabajos expresamente dedicados al mundo judío en las Baleares y sí que han sido de gran apoyo en este caso. Él sí que tiene dedicado un capítulo entero a la presencia judía en Ibiza. Se centra básicamente y fundamentalmente a la alcalde Palma y a la aljama mallorquina,
como decía anteriormente, a su peso económico, social y cultural que fue el Cal de Palma, y también dedica un capítulo en uno de sus libros que aparece en la bibliografía a los judíos ibicencos, ¿no? Entonces, bueno, quizá es el escritor que, en este caso el historiador, que más ha profundizado, dedicando un capítulo, un libro, a la presencia hebrea en Ibiza. Y desde luego, una de las grandes aportaciones que hay. Torres Peters también, este sí que es ibicenco, hace un trabajo interesante que ha habido algunas referencias que me han ayudado. Y por último, este es un caso muy interesante de una historiadora israelí, Gloria Moon, que iba con su marido a veranear a Ibiza. Empezó a veranear en la década de los 70, 80, y ella, bueno, empezó a observar una serie de cosas, y esto es muy interesante porque nunca publicó un libro al respecto, pero sí que publicó diferentes artículos, ¿no?, sobre la presencia hebrea en la isla, en la Pitiusa Mayor. Y es destacable porque tiene algunos artículos con los que no coincido nada, sin embargo con otros mucho. Y además tiene algo, yo diría que es su mirada de una persona judía, una mirada muy intuitiva y que quizá posiblemente ya vio algo de cosas que los demás no vieron. Y en algunos artículos suyos sí me han servido y quiero ponerlo de manifiesto porque posiblemente ha sido la persona que con sus artículos más ha contribuido. Y lamentablemente también falleció no hace muchos años, y creo yo que ella tenía una fundación en Israel, en Tel Aviv, sobre el pasado de los anusines y los marranos, y, bueno, era también un pequeño homenaje, ¿no?, a esta historiadora que, como digo, bueno, portó sus artículos, pero que para mí han sido muy interesantes y seguiré comentando, ¿no?, después. Empecé, como digo, como he reiterado, cronológicamente. Entonces, mi primer capítulo lo titulo La conexión fenicia. Bueno, los fenicios eran semitas, y los cartagineses, lógicamente, también, como los judíos, ¿no? Entonces, lo titulé así porque todos conocemos, por lo menos aquí, ¿no?, decir, bueno, la idea de Ibiza que tenemos de fiesta y tal. Bueno, esa Ibiza, esa primera colonia, diríamos, fenicia, se funda en el 654 a.C. Y después se convertiría en un punto fundamental eh, del mundo fenicio, sobre todo cartaginés, único. Era un punto crucial de apoyo militar, económico, en las vías de comercio entre Cartago y la metrópolis y sus territorios, ¿no? Tuvo una importancia muy, muy, muy importante, o sea, una importancia crucial dentro del mundo cartaginés posterior. Pero lo titulé La conexión fenicia precisamente porque se halló en la isla una ánfora del tipo Dressel, del tipo Dressel I, que data del siglo I después de Cristo, que ya era un periodo romano. La isla ya estaba en un periodo de dominio romano, pero en un contexto claramente púnico. Y un epigrafista semítico, Solá Solé, publicó en la revista Sefarat, la década de los 60, un artículo sobre esta ánfora, porque en el ánfora aparecían las letras hebreas, según la versión de este epigrafista. Hubo cierta polémica en su momento, porque algunos decían que no, que probablemente no era hebrea, que era única. Y bueno, él mantenía que aparecía la letra Het. Y en esa polémica, que surgió ya hace bastante tiempo en torno a la ánfora y a la letra, bueno, a mí me sirvió como pretexto, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos aquí un elemento, el más antiguo en principio, porque si estamos hablando de presencia hebrea en la península, pues ya nos tenemos que ir al siglo IV, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, fue un elemento que me sirvió a mí para darle coherencia. Y bueno, empezamos justamente con la fundación de Ibiza. Bueno, primero una fundación en una
una zona cercana a Ibiza, en Sacaletas, posteriormente la propia Ibiza. Y, bueno, aparece este elemento, esta ánfora, con una letra hebrea. Y es el único ejemplo que existe en toda España. Y de esa cronología no existía nada igual. Entonces, bueno, fue perfecto, es decir, como pretexto, le digo, reitero, como pueblo semita, o sea, ahí está documentada, ¿no? Era muy probable, muy plausible que en las expediciones fenicias fuesen acompañados grupos de judíos. En aquel lugar, en aquella zona, en zona de Tiro, Biblos, Sidón, sobre todo Tiro, y los elementos judíos estaban muy relacionados y ellos acompañaban en algunas expediciones. ¿No? Al respecto hay diferentes teorías, pero parece muy probable. Y es muy probable, en este terreno, o sea, en este sentido y este capítulo, me muevo mucho en el terreno de la hipótesis, lógicamente, porque solo tenemos ese elemento, pero qué casualidad, quizá fue hallada en Ibiza, con toda la polémica, pero fue hallada en Ibiza. Y bueno, muchos expertos mantienen, como digo, que muchos judíos acompañarían a los fenicios en sus expediciones y que se pudo crear un pequeño taller de alfareros hebreos. Reitero, hubo cierta polémica al respecto, pero bueno, a partir de ahí ya pude continuar cronológicamente en los diferentes periodos que vivió. Tuvo su periodo de esplendor, lógicamente, en época cartaginesa, y bueno, continuamos, el libro continúa, va hablando de otros periodos, llegamos a un pequeño periodo vándalo, que no duró menos de 100 años, ¿no? Pero bueno, que es probable también, los vándalos eran cristianos arrianos, no tenían muchos conflictos en ese sentido con los judíos, y bueno, alguna teoría al respecto que he leído y aportan algún investigador, en el sentido de que posiblemente pudieron convivir en libertad sin problemas. Otro tema es el tema de lo que podía ocurrir en la península ibérica con los visigodos en un momento determinado, cuando también siendo arrianos acabaron convirtiéndose al catolicismo. Pero eso es otro tema, porque después de los vándalos llegaron los bizantinos a la isla en torno al 537. Es cierto que la presencia bizantina está más o menos documentada, lo que pasa que hasta la ocupación árabe hay un intervalo, hay un siglo y pico en el que se cree que posiblemente la isla pudo estar semi abandonada. No hay muchos vestigios arqueológicos, ahí se pierde un poco la pista, no sabemos exactamente qué pudo pasar. Como digo, ahí me muevo más en el terreno, porque está, lógicamente, documentación hay muy poca, restos arqueológicos ninguno, pero me muevo mucho en ese ámbito. Ahora que estamos viendo el mapa del Mediterráneo, antes se me ha pasado explicar un poco dónde está situada Ibiza. Y entonces, como podrán observar, y muchas gracias por ese mapa, es la zona del Mediterráneo occidental, el conjunto que forman las Islas Baleares. Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera, y diríamos que Ibiza y Formentera conforman una especie de subgrupo que serían las Pitiusas, ¿no? Llegan en el 903, 904 las Islas Baleares, en concreto Ibiza, es conquistada por los árabes, ¿no? Sigo trabajando en el terreno de la hipótesis, es decir, porque no tenemos nada al respecto, ¿no? Pero posiblemente ningún problema pudieron convivir perfectamente, como ya pasaba en otros territorios, judíos en un contexto musulmán, como religión del libro, ¿no? Muy probablemente, sin ningún problema. Entonces, por cierto, también un pueblo semita. Bueno, nada es casualidad al final, ¿no? Y voy pasando cronológicamente, es una lectura lineal, como que dice, desde el punto de vista temporal, desde el mundo fenicio, cartaginés, vándalo, que dura muy poco, como digo, y de hecho no hay ningún elemento bizantino, aunque la impronta bizantina no fue, bueno, muy intensa. Y sí que el periodo musulmán, desde el 903 aproximadamente, llega hasta el 1230.
que la isla es conquistada por las tropas cristianas catalanas. Es ahí donde, a partir de ese momento, a partir del siglo XIII, sobre todo el XIV, cuando la presencia y cuando la constatación documental sí que es muy importante. Y tenemos muchísimas referencias de la presencia judía, que era más era una presencia y una constante, ¿no? Los diferentes reinos y ciudades que conformaban Corona de Aragón, Castilla, etcétera, en momentos cronológicamente similares y posteriores, ¿no? Y en ese sentido, nada nuevo bajo el sol. Es decir, y lo bueno es que en este periodo sí que tenemos constancia documental y es abrumadora. Es decir, no, reitero, lo que he querido poner de manifiesto es que está constatado con total seguridad que hubo una pequeña comunidad judía y en el siglo, sobre todo a partir del siglo, como digo, XIII y sobre todo el XIV, hay muchísimas referencias documentales. He encontrado sobre todo en el archivo del Archivo Histórico de Ibiza y después en el del Reino de Mallorca, es una presencia interesantísima, importante de documentación. No es abrumadora, lógicamente, no estamos hablando, repito, no estamos hablando de una aljama, de una judería, estamos hablando de un pequeño colectivo. Por poner un ejemplo, el rey Jaime III, en el año 1342, en el siglo XIV, otorgó un cargo que se llamaba el Mostasaf. El cargo de Mostasaf era algo así como la policía de mercado. Y la otorgó, la ratificaron después en 1350 las autoridades locales, para que el Mostasaf tenía que vigilar, tenía muy celoso, de que ningún esclavo moro o judío tocase alguno de los alimentos que forman parte esencial de la dieta del cristiano, ¿no? Y esto está documentado, es decir, ya hay en el artículo, perdón, en el libro, en el capítulo correspondiente, hay referencias varias, ¿no? Sobre qué cosas se podían o no se podían hacer y como digo, qué es lo que podían o no podían hacer los judíos y los moros. Es decir, tenían prohibidísimo, ¿no? Entonces, por eso estaban los carniceros judíos, que ellos podían hacer lo que podían hacer, pero bajo la supervisión del Mostasaf y solo tocando ellos esos alimentos, ¿no? La verdad es que, repito, la presencia documental en el siglo XIV es interesantísima. A veces no es que sean extensísimas, sino a veces son pequeños comentarios, pequeños litigios, problemas que tenía una familia con tal, que les habían robado, o el asesinato incluso de algún caso. Son pequeñas referencias, pero son constantes, es un goteo, ¿no? Y está referenciado en el siglo, como digo, repito, en el siglo XIV como elementos judíos, ¿no? Después hablaremos del tema converso, porque, bueno, es la segunda parte, ¿no? Del libro, vamos a decir así, ¿no? Y bueno, vamos a ir bueno, en ese sentido, vuelvo a reiterar, quizá no lo he explicado anteriormente, ahora sí lo voy a explicar un poco. No estamos hablando de una aljama, no estamos hablando de una escudería, estamos hablando de un pequeño colectivo. Probablemente, y a colación de este tema, también podríamos decir que aparece por primera vez en el siglo XIV la primera referencia al Carrer des Jueus, la calle de los judíos. No era una calle más extensa de lo que actualmente es. Hoy prácticamente la calle ha quedado acortada y cerrada por diferentes edificios, de manera que ya no se puede acceder a ella, ha quedado cerrada por una verja. Y la verdad que sería interesante, bueno, a partir de la publicación de este libro, poner de relieve la importancia, por pequeña que sea, de esa calle. Está en lo que se conoce como Tal Vila, es decir, la ciudad alta, que es la ciudad amurallada, ¿no? Es decir, Ibiza era sometida a ataques berberiscos de piratas y ya, bueno, durante el siglo XVI se deciden construir las murallas renacentistas que, por ejemplo, aconsejo a todo el mundo visitarlas porque son espectaculares. Ya hubo unas previas durante época árabe, Ibiza tuvo sus murallas y
anteriormente también en época romana, probablemente también cartaginesa, etcétera, no estoy seguro, ¿no? Probablemente total seguridad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, de según qué periodos, pues tenemos pocos vestigios de momento, pero desde luego las actuales son impresionantes. Y lo que era el carrer de Jueus, que era un raro, como digo, bueno, con diferentes modificaciones urbanísticas, ha quedado reducida al final a una especie básicamente es como un túnel, ¿no? Es decir, además, como todos saben, no se diferenciaba una casa de un judío, de un cristiano, menos por la mezuzá y poco más. Estamos hablando probablemente de un colectivo de unas 8 a 10 familias. Podemos hablar de un colectivo, de un conjunto de entre 40 a 50 personas, muy probablemente. Y bueno, es una entidad pequeña, pero, repito, está constatado que hubo esa comunidad, por pequeña que fuese, existió ese grupo, ese colectivo. Y bueno, aquí llega ese punto de inflexión que fueron los pogromos de 1391 en la península ibérica. Eh, claro, a mucha gente le sorprende cuando el libro me ha comentado, normalmente, claro, es como que en general, el público en general, pues siempre habla o cree que ese punto de inflexión fue 1492, pero en realidad yo diría desde luego, el remate fue en 1492, pero sin duda el punto de inflexión fue en 1391 y esos pogroms que empezaron en el sur de España y fueron como un tsunami arrasando con buena parte de las juderías y del Cal de Palma. El Cal de Palma, que tenía una importancia vital, fundamental, como he reiterado anteriormente en muchos aspectos, pues se quedó esquilmado y buena parte de aquellos judíos se convirtieron al cristianismo. Hasta ahora, lo poco que había encontrado, entre ellos un artículo de Gloria Moon, que bueno, ella venía a confirmar un poco, bueno, o afirmaba en este caso, que la pequeña comunidad judía pues no se había visto alterada por los pogromos del resto de la península y de las islas, ¿no? Sobre todo el de Palma, ¿no? En realidad, pues yo lo que he ido descubriendo posteriormente es que exactamente no fue así. Es decir, al ser un colectivo tan pequeño, al ser un grupo tan pequeño, trascendió muy poco, ¿no? Pero yo lo que he encontrado es que aquí también pasó algo, ¿no? Es decir, hay unos requerimientos del rey porque parece ser que unos ibicencos, cuando se enteraron, la piratería ya era una cosa también que se realizaba también desde aquí, ¿no? Cuando se enteraron de que estaba siendo asaltado el alcalde de Palma, ellos fueron allí también a asaltar. Y el rey requiere a que sean investigados y sean reconocidos estos asaltantes. Y también justamente entre 1392-93, en ese periodo, del 91-93, se dan una serie, hay muy poca documentación al respecto, pero lo que se pone de manifiesto es que en la isla estaba avalotada, o sea, estaba mínimamente revolucionada, es decir, algo estaba pasando aquí. Y el rey pide expresamente que sean protegidos los judíos. Luego, a pesar de ser una pequeña comunidad, algo repercutió, ¿no? En todo aquello que estaba pasando en el resto de la península, ¿no? Se programó en menor medida, lógicamente, llegó y probablemente es cuando se dieron la gran cantidad de conversiones en este periodo, estos 2 o 3 años de 1393, porque ya a partir de entonces lo que encontramos básicamente son nombres conversos. Dedico en parte de uno de mis capítulos a hablar de los apellidos, porque como ya sabrán, bueno, el tema de los apellidos chuetas en Palma ha sido un tema que sigue llegando hasta hoy en día, ¿no? Claro, por otra parte, era un tema un poco, no voy a decir espinoso, pero bueno, sabía que a lo mejor, pues, en realidad, si todos hiciésemos un ejercicio mínimamente de investigación, pues a lo mejor te puedes llevar la sorpresa de que encuentras tus apellidos en la relación de apellidos conversos de algún lugar de España, ¿no? Y es interesantísimo hacer ese trabajo, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, el caso es que
yo me puse a mis manos a la obra sobre el tema de los apellidos, también tomando como referencia a Gloria Montt. Ella publicó un artículo en su momento, casi afirmando que el 90% de los apellidos ibicencos eran conversos. Entonces, bueno, yo la verdad que primero leí el artículo de Gloria Montt y estaba sorprendidísimo, ¿no? Pensaba, bueno, pues eso es un porcentaje altísimo, ¿no? Por no decir el 100%, ¿no? Entonces me puse manos a la obra, ¿no? A ver qué es lo que encontraba, ¿no? Y bueno, el caso es que al final me encontré con una relación de apellidos, yo diría que mucho más reducida, ¿no? Sí es verdad que, bueno, algunos, ya sabes que algunos estaban en la lista de apellidos conversos, pues desaparecieron en el caso de Palma, pero en el caso de Ibiza, después de contrastar la documentación que encontré, sobre todo en el archivo histórico de Ibiza, Formentera y en el Reino de Mallorca, al final sí que pude constatar de forma clara una serie pequeña de apellidos, ¿no? Algunos de ellos ya prácticamente no existen en la isla, ¿no? Como es el caso de Fortesa. Fortesa sí era un apellido noble y en este caso en Ibiza, vamos, no conozco prácticamente ningún caso del apellido Fortesa. Sí que sigue existiendo y sigue apellidándose gente, pues por ejemplo Llorens. Este sí, y este sí se ha constatado como un apellido converso, ¿no? En el caso de Miró, también es un apellido, no, Miró es un apellido incluso mucho más conocido, no solo en Ibiza, sino en el ámbito catalán. Pues sí, este también apareció como apellido converso. Moyá o Moyá, que sí ha desaparecido también por completo de aquí de Ibiza. Tapioles, desaparecido. Manresa también. Sacoma, que podría ir separado junto. Sí que hay alguna zona, algunas casas que, bueno, que aparecen con ese... en este caso, separado el Sacoma, pero a veces incluso podría ir junto, pero como apellido también prácticamente ha desaparecido. Castelló, otro apellido que sí sigue siendo un apellido no muy corriente, pero sigue apareciendo en Ibiza. Y otros como Conilleras desapareció, Coscor, Rabasa, Dávila. Dávila posiblemente fue este único Dávila que hubo, un cirujano que vivía en la parte alta, en Dávila, ¿no? Constatado como converso y desapareció como tal. Eimeric, otro apellido desaparecido, y Colom, que sí aparece también como apellido converso. Y bueno, ya a raíz de comentar este apellido, es un poco exótico, ¿no? Pero me hacía ilusión que apareciese también en uno de mis capítulos una referencia a la teoría de un historiador ibicenco, que hacía no hace mucho, Nito Verdera, y él mantenía que Cristóbal Colón era ibicenco y criptojudío, que era lo que más me interesaba, ¿no? Curiosamente, el museo, se ha abierto un museo, el Museo de Cristóbal Colón en Ibiza, en Dálvila, está justo justo al ladito del carrer de Jueus. Y bueno, es un poco exótico porque lógicamente eso tiene mucha controversia, ¿no? Efectivamente, bueno, parece que todos los historiadores se pusieron de acuerdo y se han puesto de acuerdo en afirmar que Cristóbal Colón nació en Génova, pero en España hay teorías de que nació, hay un historiador local, como digo, que mantenía y mantiene que nació en Ibiza y que era judío, hay otro historiador que mantiene que era mallorquín, gallego, en fin, eh, infinitas posibilidades. Pero bueno, me pareció interesante, ¿no? Esa nota, ¿no? Casi de color, como que que pudo ser judío. Y aprovechando este comentario que he hecho también sobre la posibilidad de que Cristóbal Colón fuese criptojudío y naciese en Ibiza y que su museo está precisamente al lado del Carrer de Jueus, también apoyándome en un artículo de Gloria Montt, que se me pareció muy acertado y muy intuitivo, como vuelvo a decir, como he comentado también, esa mirada de una hebrea que pasea por unas calles y que además de basarse en la investigación, observa cosas que a lo mejor los demás no ven.
Y ella mantuvo durante su vida que un convento muy cercano, y cuando digo muy cercano estaba hablando de, no sé, 40, 50 metros de San Cristóbal, este monasterio, bueno, convento, correcto, en la actualidad está ocupado por monjas y pudo ser en su momento una sinagoga. Y es muy probable, es muy probable. Yo espero que algún día, ojalá, pueda realizarse alguna prospección arqueológica y se pueda constatar lo que ella mantenía y, y no sería una sorpresa. Tiene mucho sentido, ¿no? Mucho sentido pensar que allí pudo estar la sinagoga, ¿no? Bueno, a partir ya de los siglos XV, ya lo que tenemos sobre todo es, vamos a decir, entre comillas, un problema converso. La Inquisición, ya sabemos, surge por el problema judío y por el problema converso, básicamente, a través de otras, aparte de otras herejías, pero se centró mucho en este aspecto. Lo que pasa que también aquí tenemos un problema y es que cuando hablamos de procesos, tenemos muy pocas referencias al respecto porque Ibiza, que pertenecía al Reino de Mallorca, aunque el tribunal también tenía su sede en Ibiza, pero cuando se juzgaba por judaizante, por marrano, eh, marrano, bueno, no sé si lo voy a explicar, pero uno de los conceptos que utilizaba en aquel periodo marrano era aquel que profesaba en la intimidad, tras una apariencia de cristiano devoto, vamos a decir, él profesaba su verdadera fe, la hebraica, ¿no? Y quedó este apelativo. He encontrado varias versiones al respecto, ¿no? Por uno podía ser marrano por la referencia al cerdo que no podían comer, o por marrar, por marrar es decir, por fallar, por errar, ¿no? Y bueno, entonces, en este sentido, como digo, a partir ya del siglo XV, ya lo que me encuentro son con el problema converso. He hablado de los apellidos, porque aquí cuando se dan, bueno, aparte de las conversiones, también a partir de 1391 es cuando buena parte de esas conversiones se dan y ya en el siglo XV se confirman. Es decir, hasta 1492 prácticamente desaparecen los nombres y apellidos judíos. Tenemos una referencia a un tal Margufay, que era un hebreo que vivía en Dalvila, en la parte alta de Ibiza, que era donde encontramos prácticamente a toda la población hebrea. Algún judío vivía en Santulalia, en otros en en las zonas más rurales, pero básicamente todo el mundo estaba concentrado, todo el colectivo judío estaba concentrado en Dalvila, en la zona, en la ciudad amurallada, en la parte literalmente de la ciudad alta, y en concreto pues en el carrer de Jueu, ¿no? Y eso está totalmente contrastado por las comprobacions, que son algo así como una especie de catastro, donde constataban los intercambios comerciales, la compraventa de locales, y ahí aparecen con nombre y apellidos esas referencias de conversos, judío conversos, que, y como digo, que prácticamente como judíos desaparecen a partir de 1391 y ya en el siglo XV prácticamente no quedan, y ya en 1492, lógicamente, desaparece cualquier vestigio de nombres y apellidos judíos y lo que tenemos son ya sí constatados apellidos conversos, nombres y apellidos conversos. Llegado a este momento cronológico, a partir del siglo XV, XVI, siglo XVII, tenemos la última referencia del carrer de Jueus, digamos que aparece ya primeramente en torno al siglo XIV, ya nos aparece el carrer de Jueus por una compraventa precisamente, y ya para el siglo XVII desaparece como tal, no vuelve a aparecer el carrer de Jueus, posiblemente también lógicamente por lo que estamos comentando, es decir, ya unas conversiones de este pequeño colectivo. Entonces, ahí empecé a perder un poco la esperanza, porque, claro, a partir ya del siglo XVI, XVII, bueno, esto
ahora voy a tener muchas dificultades. A ver, puedo seguir poco el rastro, los pasos de este colectivo de conversos, pero muy bien, no sé dónde me va a llevar. Más bien lo que creo, lo que pensaba, que iba a desaparecer como tal, que no iba a encontrar nada más. Entonces, el capítulo que dedico a los siglos XVI, XVII, XVIII, parte 19, bueno, realmente es un periodo en el que lo único que tengo son sobre todo, tenían las órdenes de, bueno, cuando arribase algún barco al puerto, si llevaba alguna documentación, un libro judío tenía que ser requisado, bueno, pequeñas referencias comerciales, sobre todo de barcos que arribaban de otros lugares, del norte de África y del resto de Europa. Pero con las órdenes, como digo, pues básicamente, pues, fundamentalmente requisa la documentación que tuviesen de hebrea y poco más. Entonces, la verdad que llegado a ese punto, pues no tenía muchas esperanzas. No sabía qué me iba a encontrar. Pensé ya por un momento que aquel colectivo se había disgregado, se había disuelto en el océano del mundo cristiano, que ya no iba a encontrar más. Y a mí llegó mi sorpresa y me llegó de diferentes maneras también, porque leí en algún artículo la posibilidad de que en la traducción, y voy a poner en contexto primero, el archiduque en el siglo XIX, el archiduque Luis Salvador, heredero del Imperio Austrohúngaro, bueno, pues decidió hacer una especie de gran tour por el Mediterráneo. Y bueno, era un estudioso también, pero no era, él tenía sincero afán por la cultura, la sociedad, botánica, etcétera, etcétera, la historia de los lugares que visitaba y en este caso de las Baleares, que escribió, bueno, una obra que ha sido fundamental para comprender en gran medida el siglo XIX de las Baleares, que se titulaba Die Balearen, ¿no? Las Baleares. Entonces, curioso, interesantísimo. Él, bueno, cuando se tradujo al castellano, no se hacía ninguna mención, no salía ninguna referencia a algún colectivo converso en Ibiza. Pero hay a mi sorpresa cuando por diferentes vías me llega la revelación, una revelación inducida, pero una revelación de que el texto original en alemán sí que aparecía, en el texto original alemán sí aparecía una referencia a un pequeño colectivo de conversos de origen judío que vivían en Ibiza. Entonces, claro, fue una sorpresa, porque yo tenía la versión traducida al castellano en el las últimas traducciones que se han hecho al castellano, en el que no aparecía. Entonces, me puse a investigar y a buscar el original, que lo encontré en la Biblioteca de Cataluña, digitalizado, y me lo pude descargar. Y bueno, me puse a trabajar en buscar eso, porque además era una referencia de un párrafo, simplemente un párrafo, pero un párrafo muy revelador, desde luego. Y a mi sorpresa, bueno, que efectivamente apareció. Bueno, mi alemán, yo tengo pocas nociones de alemán, pero sí que encontré la palabra adecuada, ¿no? Juden apareció. Apareció en un sitio, en un capítulo determinado, y ahí sí que iba un poco, ya sabía un poco por dónde tenía que investigar. Y en ese párrafo en concreto, bueno, pues una persona bilingüe, perfecta, nacida en Alemania, que habla español, tal, me realizó la traducción y para mi sorpresa la quiero leer porque fue muy significativa, muy interesante. La traducción dice, algunas familias de ascendencia judía, a quien se les puede identificar fácilmente por sus rasgos y pelo predominantemente rojo, tienen varias ramas de comercio en sus manos. Son también de delicada gran importancia. Fieles a la tendencia o visión de sus ancestros, se dedican estos descendientes judíos exclusivamente al comercio, y aunque ahora son buenos cristianos y por lo demás muy honorables personas, son vistos aún así con envidia por sus conciudadanos. Un verdadero ibicenco estaría dispuesto por un buen precio a casarse con uno de ellos y por ello permanecieron de alguna manera limitados entre sí mismos. Bueno, esto fue todo un hallazgo, ¿no?
y que ponía de manifiesto que ese pequeño colectivo había pervivido, había sobrevivido después de tantos avatares, circunstancias, conversiones, pogromos, culturas, como quien quiere decir también, ¿no? Es decir, situaciones, algunas delicadísimas, extremas, ¿no? En contextos muy duros, ese pequeño colectivo aún seguía viviendo. Y además, curiosamente, se destacaba físicamente por tener el pelo rojo. Entonces, como digo, después de haber perdido la esperanza de encontrar, de haberse disuelto, de haberse difuminado y desaparecido ese pequeño colectivo converso, resulta que en el 19 aún vivían en Ibiza, sobre todo en la zona de Dalvila. Bueno, a partir de ahí sí que ya es mucho más difícil. Llego hasta el siglo XX, pero en el siglo XX lo que tengo yo no he podido constatar documentalmente. Sí que tengo referencias, algún artículo otra vez, reitero, de Gloria Mont, de algunos visitantes extranjeros que estuvieron en la isla y que tuvieron contacto, según ellos, con alguna pequeña comunidad eh, de judíos. Ellos mantienen que algunos ibicencos y, desde luego, lo que sí hubo fue bueno, una corriente de migración judía de la Alemania nazi en la década de los 30 y de Centro Europa que acabaron en Ibiza, únicamente, ¿no? Aparece en pantalla, es un libro de un periodista historiador local muy interesante, precisamente que trata ese tema. Yo no lo he abordado expresamente, ese trabajo, su trabajo es fantástico, pero lo que sí se puede constatar es que sí hubo una pequeña comunidad, pero reitero, yo no he podido constatar que fuese documentalmente una comunidad estrictamente ibicenca. No, están los relatos de estos visitantes que ellos sí hablaban de un pequeño grupo de judíos ibicencos y que acogían a estos otros judíos que venían del resto de Europa y tenían una especie de pequeña comunidad en secreto que se reunían periódicamente en algunos lugares. Y aquí, una vez más, me muevo en el ámbito más de la hipótesis porque documentalmente no he encontrado nada. Pero me parece interesante dejar constancia de esa continuidad, ¿no? de poder llegar hasta el siglo XX. Y sí, interesantísimo también poder llegar hasta el siglo XXI, ¿no? Y bueno, y reitero, y poner de manifiesto que Ibiza tuvo otro colectivo, otro grupo cultural, social, que a pesar de su pequeño número, de ser un grupo reducido, tuvieron, tuvieron su peso económico, social, en la Ibiza de los diferentes periodos que he comentado, ¿no? Y sus profesiones, pues eran sobre todo, se dedicaban saben que muchas veces tenemos una idea distorsionada, ¿no? Ellos se dedicaban sobre todo al mundo textil, también eran zapateros, trabajaban mucho el cuero y también se dedicaban al comercio. Tengo constatados en el tema en apellidos conversos y ya lo que es propiamente judíos convertidos al cristianismo, pues algunos se dedicaban al comercio de la sal, también al comercio de esclavos, que era muy común, era en el siglo XIV-XV, pues una cosa que se daba en el Mediterráneo y en Ibiza, era de las pocas cosas eh, de la actividad económica. Una de ellas era esa, y también, como digo, de la sal, por las salineras de Ibiza, que han tenido y siguen teniendo importancia, bueno, no, absolutamente, pero en su momento una gran importancia económica. Y está constatado que ellos se dedicaban a comerciar, desde luego, con el resto de la península y con el norte de África también. Bueno, he pretendido hacer un recorrido cronológico de los diferentes periodos y bueno, y hacer llegar a todo el mundo, pues, la buena nueva, ¿no? Y es que fue así, que no podemos mostrar una judería, no podemos mostrar, es algo muy modesto, pero a mí me parece muy revelador, me parece muy significativo y ojalá las autoridades locales eh, hagan algo al respecto porque me da un poco de pena. No sé si es por una cuestión de seguridad, no sé si es que amenaza derrumbe, no lo sé, está cerrado con una valla, una reja, y sería interesantísimo ponerlo en valor, en nuestro pasado judío, ponerlo en valor.
Y bueno, espero, ojalá, que este trabajo, este modestísimo trabajo pueda aportar algo y se ponga, como digo, bueno, de relieve ese nuestro pasado judío en la isla de Ibiza. Y nada, muchas gracias. Es fantástico ver cómo hay un efecto multiplicador que comenzó, no sé, hace 30, 40 años, cuando algún loco local le agarra la duda de la historia de su propia ciudad y se mete con los judíos y empiezan a descubrir cosas. Bueno, así empezó Girona y así fueron creciendo cada una de las ciudades, salvo Toledo, que por ahí tenía un poco más de nombre, más desde antes, o Córdoba. Las ciudades están empezando a descubrir o han empezado a descubrir su historia de esta forma. Un loco que se dedicó, que le picó la idea de conocer la historia de su ciudad y ver la pata judía que muchas veces ha quedado oculta, como en el caso de las traducciones que dices que por algún motivo desapareció de la traducción y que de a poco van haciendo aparecer cosas. Yo no tengo ninguna duda que este germen que iniciaste con tu libro, con tu investigación, va a ir teniendo sus frutos y de a poco no solo se va a ir abriendo esa calle y algún otro se interesará también y aparecerán por ahí el ayuntamiento interesado en que vayan los turistas judíos también, que están yendo a Mallorca y por qué no cruzarse, que es tan simple, a Ibiza y empezar a escarbar y descubrir cosas nuevas. Yo no tengo ninguna duda que es una cuestión de tiempo. No poco tiempo, serán años, pero no tengo duda que van a ir apareciendo estas, porque si había 20 familias, creo que había dicho, bueno, hay una sinagoga o un lugar donde se rezaba, hay un baño ritual o posiblemente se cruzaban a Mallorca. Va a ser interesante ver cómo se sucede en los próximos años. Inclusive quizás ayudado por la comunidad de Mallorca. En Mallorca, bueno, el amigo Segura, pero también hay un israelí, Dani, no me acuerdo el apellido, que ha hecho una película de los chuetas. Por ahí hay gente que puede ayudar a desarrollar estas cosas. Así que felicitaciones por tu locura, por haberte interesado por esta beta, que a lo largo del tiempo se va a convertir en histórica. Muchísimas gracias. Me hacía mucha ilusión, de hecho, el libro lo quería presentar físicamente en Ibiza y resulta que aún no he podido hacerlo y la presentación realmente ha sido hoy. Espero poder hacerlo en breve, pero no pude, por cuestiones de agenda y tal, no he podido presentarlo en Ibiza personalmente. Entonces, es decir que esta es la presentación oficial del libro y sí, yo también estoy convencido de que este puede ser también un punto de inflexión y puede ser el principio de algo, porque, bueno, no sé, la gente me comenta al respecto. Efectivamente, también hablo de un posible cementerio judío, de baños rituales también. Seguro, seguro. Yo espero que la arqueología en el futuro nos depare algún hallazgo interesantísimo. Y ahora ya, teniendo los ojos puestos en este, por ejemplo, convento de San Cristóbal, algún día, no sé, si se pudiese hacer alguna prospección arqueológica, hoy en día tenemos aparatos, no hace falta levantar el suelo ni nada, simplemente una sonda se puede pasar y se pueden ver una serie de elementos que nos podrían dar pistas al respecto. Yo también, yo creo, estoy convencido de que Sí, esto puede... seguramente. No te extrañe ahora, Joaquín, que a partir del libro y a partir de la presentación, y ojalá tengas muchas oportunidades de presentarlo en diferentes lugares, empezando por Ibiza, no te extrañe que ahora van a venir las refutaciones, los desmentidos, pero esto también sirve porque hace que esté en danza el tema y que más personas se interesen en él, así que de todas maneras todo va a servir. Sí, no tengo duda que el Centro Sefarad de Israel puede querer presentarlo en Madrid también, puede ser interesante. Sí, sí, ese es un punto de inflexión, como dijo Lili, efectivamente. Que de paso digo, porque estaba viendo que se consigue en algunas librerías de España, no lo encontré fuera de España,
en Todo Colección o también en la librería del Puerto. Ese es un valor económico para un libro, así que vamos a ver si se puede sacar de España. Sí, si lo quieren comprar a través de Todo Colección, si lo van a comprar a través de esta plataforma, cuando me envíen, me pueden enviar un correo indicándome que vienen, bueno, que se han enterado a través de Separat y yo les haría un precio especial. Porque lo buenísimo. vendo, yo personalmente lo vendo yo, es que lo vendo a través de Todo Bueno. Colección personalmente. Sí. Bueno, vamos a Lo he ver hecho si todo muy impulsamos que... artesanalmente. Claro. Si impulsamos que más hagan el pedido del libro y seguramente te van a venir noticias de diferentes lugares. Espero que Sí. sí. También quiero agradecer ya que al final conseguí subvencionar, financiar la publicación del libro gracias a dos ayuntamientos, el de Ibiza y el de San Josep, que ellos me han ayudado económicamente. Entonces, no he estado solo en el proyecto. Es Y una gracias muy a buena ellos, señal, ¿eh? Es una muy buena sí. señal, porque en general los ayuntamientos a veces le escapan a este tipo de cosas, pero que haya colaborado es una buena señal. Dime, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Porque no hay directamente con la compra, ya se comunican contigo porque no veo ningún mail. Sí, a través de la compra, a través de Perfecto. la plataforma Todo Colección está mi correo electrónico y entonces ellos si lo van a comprar, pues que comuniquen que lo han averiguado a través de Separat y entonces les haría un precio especial. Excelente. Bueno, Genial. muy agradecido en nombre de todos quienes los van a comprar. Vamos a ver algunos mensajes. Vamos. A ver, hay también diálogo entre ellos, se saludan en el chat, es fantástico. A ver. Bueno, desde el principio, Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Bernard Miller, saludos desde Londres, en la otra punta. Nelson Adrián Toro Quintero, shalom, saludos cordiales y fraternales para todas vuestras mercedes. Adrián está en Colombia. Sara saluda, bueno, ha saludado, escribió mucho, pero bueno, vamos a recibir los saludos Vamos a desde Brasil. leer de a poco, sí. Ahí Adrián están saludando contesta, entre bueno, ellos. estos son cosas internas, esto lo podemos saltear. Ya Sí, se conocieron y ya se saludaron. Ahí está. Bien, Bernard Miller que pregunta, ¿en qué fecha aparece el nombre Carrer dels Judíos? Sí, la primera referencia la tenemos en el siglo XIV. En el siglo XIV. Voy a mirarlo porque me acuerdo de 1300... no me acuerdo exactamente. Bueno, si quieren la precisión, que compren el libro. Sí, no, ha sido una pregunta de examen, sí. 1394. Sí, porque ya con las fechas a veces me hago un lío. 1394 tenemos una primera referencia y del Carrer dels Jueus. Y sigue, o sea, la última es en el siglo XVII, la última referencia que tenemos. Que también aparece como Carrero de Jueus, pero casi siempre es Carrer de Jueus. Bernard que dice, gracias por esta introducción, ¿qué hallazgos más fascinantes e inesperados? ¿Hay posibilidad de realizar algunos estudios del ADN como en Mallorca? Bueno, ya se realizó un estudio de ADN de la población y se constató que, bueno, que el elemento semita es importante en la población incenca. Pero claro, es que han pasado muchos pueblos semitas, ¿no? Y sería Claro. interesantísimo. Y como decía anteriormente, a veces el ejercicio es simplemente de investigar nuestros apellidos. Porque en mi caso, por ejemplo, me puse a investigar los míos y aparecen la relación de apellidos conversos de Toledo del siglo XV, los dos. Entonces, bueno, si hiciéramos ese ejercicio nos llevaríamos alguna sorpresa, todos, ¿no? Seguro. Seguro. Adrián que dice, bueno, ¿dónde puedo adquirir el libro? Ya lo propuso Marcelo. Muchas gracias a todas y todos. Reina Marta Janono desde Brasil, muy interesante, gracias. Sí, Bueno, repito, en la plataforma Todo Colección, cuando vayan a comprarlo,
que manifiesten efectivamente que lo han visto a través de la conexión con el Sefarad y como digo, les haré un precio especial. Y vamos a poner un enlace en la caja, en la descripción del video, vamos a poner un enlace también Vale. a Todo Colección. A Todo Estupendo. Colección, claro. Daniel Cavazos, que nos dice muchas gracias y saludos. Mirta Cerebriski, gracias y saludos desde Miami. Mira qué pregunta interesante que hace Mirta. Sí, ¿en Ibiza vivían chuetas? No se puede considerar como tal a la población que vivía en Ibiza. O sea, el problema chueta es muy específico de Mallorca. Y bueno, la relación de apellidos chuetas, que han sido los apellidos estigmatizados prácticamente hasta el siglo XX, se dan sobre todo. Sí que coinciden en algún caso, es decir, hay apellidos que aparecen en Ibiza y también en Mallorca, lógicamente, por el contexto cultural a partir de la conquista cristiana es similar, pero no podemos hablar de problema chueta en Ibiza, no existió como tal. Por lo menos que tengamos constancia, ojo, todo puede cambiar, pero en ese sentido no he constatado ningún problema con el tema de los apellidos, ¿no? Y era un capítulo que podía ser, como he comentado anteriormente, un poco espinoso, porque en Mallorca lo ha sido, ¿no? Y aún a veces pues, sigue siendo, ¿no? Pero en Ibiza no he constatado ese problema. Bernard Miller, que nos dice gracias. Y esto han sido todos los mensajes. La verdad es que, bueno, lo que pensábamos, nos iba a abrir un mundo desconocido. Creo que efectivamente es un inicio, es una inflexión y que el tiempo va a ir rascando las piedras para que vayan apareciendo más de esta historia de la mano de antropólogos, arqueólogos, investigadores, inclusive profesionales de turismo, porque muchas veces el turismo ha sido el motor para que sucedan estas cosas porque van en busca de un retorno, ¿no? Que es los visitantes y vender ánforas con una letra hebrea, por ejemplo. Sí, Así correcto. Joaquín, infinitas gracias. Realmente ha sido muy, muy esclarecedor y muy de descubrir cosas. Nos gusta mucho, porque además nos propusimos con Liliana que en los programas de Raíces de Sefarad, en particular de este año, esto de buscar cosas nuevas, ¿no? De buscar distintas visiones, porque siempre pareciera que del mundo sefaradí hablamos siempre de lo mismo, de Maimónides, de Toledo, pero estamos buscando salirnos un poco de eso, o también de eso, pero con ópticas distintas, como puede ser lo de la semana que viene, que volvemos a hablar de Spinoza, pero trajimos a una persona que nunca nos habló de Spinoza. Así que... Sí, Marcelo, también lo interesante de esto es que abrimos caminos. No, a mí me entusiasma mucho porque ya nos pasó con otros temas y con otras personas que necesitaban ayuda o que querían avanzar en un proyecto que Raíces de Sefarad sirvió de ayuda, de divulgación, de conexión entre personas. Y eso, bueno, tengo la esperanza que también en este aspecto podamos colaborar con Joaquín. Si lo quieres presentar en Madrid, me dice si algo vamos a hacer. Sería formidable. Seguro. Sí. Bueno, Lili, nos vamos. Bueno, nos vamos y lo dejamos a Joaquín que se vaya a dormir, que ya es tarde. Más de la 1 de la mañana para él. Sí, muchas gracias, bueno. Marcelo, Liliana. Bueno, encantado, ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Muchísimas gracias. Y para nosotros también, claro que sí. Gracias. Bueno, nos encontramos nuevamente en Encontros de Al-Had el domingo en nuestra actividad en ladino, en judeo español. Será de Taksim a Caracoy, historias y memorias de los judíos, conmigo como anfitriona, porque esta semana le toca al Centro Cultural Sefarad presentar la actividad, y mi invitado será Jaime Besmoaras de Estambul, que nos va a contar sobre estas historias. Esto es en ladino, pero en castellano se entiende perfectamente. Y el próximo jueves vamos a tener Spinoza y la tradición con Fernando Mancebo. Bueno, como decíamos, a ver si encontramos un aspecto diferente de este filósofo que tantas veces nos convoca a todos.
Nos vamos entonces, nos vemos en alguna de estas actividades que dijo Lili. Y siempre todo para consultar en sfarad.com o en todas las redes sociales. Chao. Adiós.